Hola, buenas tardes. Soy su profesora Nora Sánchez de la Cátedra de Histología de la Extensión Táchira de la Facultad de Medicina Universidad de los Andes. En el día de hoy específicamente vamos a hablar de un aparato muy interesante, el más bonito a mi gusto, que es el sistema respiratorio. Como pueden ver en el programa, el sistema respiratorio se divide en dos partes, la parte 1 y la parte 2. En este primer tema, la parte 1. Muy bien. Siempre comienzo la clase diciéndole cuál es la función básica, principal, así como para cualquier persona del común denominador que no sean estudiantes de medicina, ¿para qué sirve el sistema respiratorio? Para respirar. Oh, qué bien. ¿Y qué es respirar? Bueno, es porque nosotros producimos dióxido de carbono y nuestro organismo necesita oxígeno. Entonces, tomamos oxígeno del ambiente y devolvemos CO2. Y eso te lo puede decir cualquier persona. Y eso es verdad. Y esa es la principal función del sistema respiratorio, la respiración. Pero no es una función así tan sencilla como se puede explicar en la forma anterior. Es una función compleja que intervienen leyes físicas, que intervienen sistemas celulares, que interviene el aparato cardiovascular, la circulación. Es muy bonita la fisiología respiratoria. Muy bien, pero obviamente nosotros nos ocupamos de la parte de la histología con la significación funcional. Muy bien, entonces bueno, vamos a comenzar. El sistema respiratorio comienza desde la cavidad nasal y termina a nivel de los alvéolos. Pues va a tener diferentes órganos con nombres propios y cada uno con función particular. Desde el punto de vista anatómico vamos a tener una división y desde el punto de vista funcional otra división. Desde el punto de vista anatómico vamos a clasificar el aparato respiratorio como vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias superiores consta anatómicamente desde la cavidad nasal, son las fosas nasales, son las paranasales, la nasofaringe, luego viene la laringe y ese es el límite de la vía aérea superior. La vía aérea inferior comienza inmediatamente por debajo de la laringe, que corresponde a la tráquea, que se divide, se bifurca para formar los bronquios principales, derecho e izquierdo, para cada pulmón, y ellos se siguen bifurcando de forma dicotómica, disminuyendo de calibre y grosor y de tamaño, alejándose de esta región central hacia la periferia, transformándose en bronquiolos y luego en conductos alveolares y sacos alveolares. Bueno, la vía respiratoria inferior comienza en tráquea y termina a nivel de los alvéolos. Desde el punto de vista clínico o de las especialidades médicas y quirúrgicas de la medicina, esta división anatómica genera dos especialidades. Los médicos que se encargan del tratamiento de las enfermedades, es decir, es un especialista clínico, pero también quirúrgico de las vías aéreas superiores, es el otorrinolaringólogo, ORL se abrevia. Y los médicos o la especialidad encargada del tratamiento de las enfermedades desde el punto de vista clínico o médico de las vías respiratorias inferiores somos los neumonólogos, como se dice en Venezuela y como se dice en el resto del mundo, neumólogos. Pero para la vía respiratoria inferior se origina otra especialidad quirúrgica que se
se encarga del tratamiento quirúrgico de las enfermedades de las vías respiratorias inferiores, que son los cirujanos de tórax. Muy bien, por ahí lo pueden recordar fácilmente. Ahora, desde el punto de vista funcional, existen las áreas de conducción y las áreas respiratorias. Las áreas de conducción se refiere a los conductos o el trayecto que tiene la vía respiratoria donde el aire solo se conduce. Muy bien, se calentará, se humidificará, se limpiará, pero no está la función del intercambio gaseoso, es decir, la función de la respiración. Entonces, las vías aéreas o el sistema respiratorio de conducción empieza desde la cavidad nasal, fosas nasales, y termina en el bronquiolo. ¿Qué tipo de bronquiolo? El bronquiolo terminal. Porque, o propiamente dicho, que se encuentran en algunas literaturas, porque a partir del bronquiolo respiratorio comienza la vía respiratoria, porque el bronquiolo respiratorio interrumpe su pared de bronquiolo para que aparezcan los alvéolos. Y ahí, donde hay alvéolos, empieza el intercambio gaseoso y empieza entonces la función de la respiración. Entonces, las vías de conducción solo se conduce el aire. Las vías respiratorias o áreas respiratorias donde ocurre ya intercambio gaseoso, que es a partir del bronquiolo respiratorio e incluiría bronquiolo respiratorio, conductos alveolares y sacos alveolares. De bronquiolo respiratorio hacia arriba es vía de conducción. Muy bien, vamos a continuar para demostrarlo aquí. Entonces, lo que está de color rosa es la división anatómica para decir que estas son las vías respiratorias superiores, el área de trabajo, tanto médico como quirúrgico, del otorrino. La vía aérea inferior, que comienza en la tráquea, origina la especialidad de la neumonología para el tratamiento de las patologías médicas o clínicas y el cirujano de toros para el tratamiento de su patología quirúrgica. Y aquí es un esquema o dibujo donde, como ustedes bien ven, esto corresponde a la tráquea. La tráquea se bifurca en dos para originar el bronquio principal o el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Inmediatamente empiezan las divisiones. La mayor parte de las divisiones son de tipo dicotómica, es que de uno se van a originar dos. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a empezar a estudiar la vía aérea superior, donde encontramos en primer lugar las fosas nasales y los senos paranasales. Como ustedes ven aquí, esta es una superficie interna irregular que presenta protuberancias o salientes y depresiones dadas por esa manera como se dispone la estructura ósea del maxilar superior y origina entonces un trayecto tortuoso, laberíntico, con obstáculos como pueden ver en el esquema. Y eso es anatómicamente perfecto, porque el aire cuando entra en esta vía aérea superior viene del ambiente y hay que limpiarlo, hay que humidificarlo y esa manera, esas funciones se consiguen en las fosas nasales porque cuando el aire entra, choca, choca, choca y en esos choques va, vamos a decir, afrontándose a la mucosa y vamos luego a ver cómo está cubierta esa mucosa para que vean cómo al chocar se quedan adheridas a la superficie de esa mucosa el polvo, las partículas que vienen de un aire que puede ser con alta polución de polvo, de sustancias que no deben ir hacia el pulmón. Segundo, en ese choque
esta zona es muy irrigada, tiene una gran vascularización, que ya lo vamos a mencionar. Al chocar con esa superficie y hacerlo como golpeándose con esa superficie, se va a calentar por ese torrente sanguíneo que está inmediatamente por debajo del epitelio. Y a su vez, al calentarse, se humidifica. Entonces, se calienta, se limpia y se modifica por esa disposición anatómica que tiene esta región de la vía aérea superior, que son las fosas nasales. Vamos a tener la cubierta de esta región principalmente por un epitelio que corresponde a la zona respiratoria. Pero en esta vía también vamos a tener un epitelio muy especializado donde se localizan los receptores del olfato. Y entonces vamos a tener la zona olfatoria. ¿Dónde está localizada la zona olfatoria? En el techo de la cavidad nasal y abarca cierta área del cornete superior y también del tabique nasal en su porción central. Como ve, es como una cúpula en el techo de la fosa nasal a este nivel. Muy bien. Entonces, en las fosas nasales, ¿qué vamos a encontrar? Como cuando entramos a una casa, a un hotel, lo primero, el vestíbulo, la primera zona. Vamos a tener un límite central que es el tabique nasal, que principalmente está constituido por cartílago hialino. Se origina la cavidad propiamente dicha, que es toda esta zona, muy anfractuosa, muy laberíntica. Los cornetes nasales, que son proyecciones óseas del hueso maxilar superior. Y vamos a tener entonces los cornetes nasales inferiores, los cornetes nasales medios y los cornetes nasales superiores. ¿Ok? ¿Qué son los senos paranasales? Con esta cavidad nasal existen unas estructuras o unas cavidades que entran en contacto por espacios muy estrechos que se le denominan senos paranasales. Van a tener el nombre del hueso donde está localizado. Va a ser una superficie ósea bordeada por una mucosa de tipo respiratorio que se apoya directamente al hueso. Es una cavidad neumática, tiene aire, pero se comunica con la cavidad nasal por espacios estrechos. Muy bien, esto lo vamos a abordar en estas imágenes. Muy bien, ¿cómo es el epitelio de la zona respiratoria? Como dijimos, ahí se tiene que limpiar el aire. Entonces, vamos a ver qué características va a tener el epitelio. Este epitelio, si lo recordarán de la clase de epitelios, tema número 11, cuando hablamos de un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ustedes colocaban en el examen, es el epitelio respiratorio. Entonces, el epitelio respiratorio está constituido por este tipo de células, las células ciliadas, unas células que llamamos en cepillo, las células caliciformes, las células de gránulos pequeños, también denominadas células de Purkinje o células del sistema APUD, que son células de tipo neuroendocrino del sistema difuso neuroendocrino periférico y células basales. ¿Cómo son estas células ciliadas? Son células que se extienden, son células cilíndricas o prismáticas, como las que son células altas, se extienden desde la región basal hasta la región más apical. Estas células van a tener su núcleo localizado en la región medio basal, va a tener esta región apical con abundantes cilios, que ustedes saben muy bien que la función de cilio es movimiento.
Esas células ciliadas se van a encargar del transporte mucociliar, porque ellas en la superficie, los cilios, también lo hemos visto en la clase, van a tener una cubierta de moco con una región HEL, con una región SOL. La región HEL es la que básicamente recubre la región más basal del cilio, o es donde se encuentra él, y la región SOL está en la superficie de los cilios. Esa SOL es la que va a captar, como una superficie pegachenta, donde se va a pegar estas sustancias que pueden venir con un aire contaminado. Y los cilios se van a encargar de conducirlo, si estamos en fosas nasales, hacia la región faríngea, donde va a ser deglutido. Si estamos en la región de tráquea o bronquios, el movimiento es ascendente también hacia la región faríngea para ser deglutido. Fíjense que la dirección del transporte mucociliar, dependiendo si estamos arriba, va hacia abajo, y si va hacia abajo, va hacia arriba. El sitio del depósito donde se van a eliminar ese moco con productos, por decirlo así, de limpieza, va a ser hacia la vía digestiva, deglutido a nivel de la faringe. Muy bien. Tenemos las células en cepillo, que son unas células que se consideran que son intermedias, que en la superficie apical van a tener microvellosidades, no van a tener cilios. Su función específica no se describe, pero que se consideran que son células intermedias. Las células caliciformes fueron bien descritas cuando vimos glándulas, que fue el tema número 13 o 12. Y recuerdan que las células caliciformes son células que tienen forma de cáliz, que tiene en la región basal un núcleo que está, como decir, depositado en la región basal, porque está su citoplasma en la región media y apical abarrotado de unos gránulos de mucígeno, que es el moco, ¿okay? Que va a ser exocitado o excretado por una secreción de tipo merocrino hacia la superficie del epitelio. Tenemos las células basales, que son las células que originan división o mitosis y se transforman en células ciliadas o en células cepillo, en células caliciformes de acuerdo a la necesidad. Tenemos las células de los gránulos pequeños, también llamadas células de Purkinje, células APU, son células de origen neuroendocrino, por lo tanto ellas se pueden teñir con tinciones argénticas y que tienen una función específica de ser receptores. Muy bien. Este epitelio se apoya sobre una lámina basal, como la de todos los epitelios, las clásicas que estudiamos. Y en ese corion o lámina propia que está debajo de tejido conjuntivo, va a ser ricamente vascularizada. Por eso siempre los golpes en la nariz son muy alarmantes porque sangran muchísimo y la paciente o el paciente se asusta y dice: sangrado como una pluma porque me di un golpe, porque es una zona muy vascularizada. Esa sangre la necesitamos para calentar y a la vez, al calentar, humidificar el aire que respiramos, porque debe llegar de esa manera a la vía aérea inferior. Esto se puede apoyar, este corion o lámina propia, bien sea en cartílago y hialina, por ejemplo la que cubre el tabique nasal, o un hueso directamente, la mucosa respiratoria que cubre, por ejemplo, los senos paranasales. ¿Y cuál es la función de esta área respiratoria? Muy bien, aquí está: calentamiento, humidificación y filtración del aire inspirado, que ya se lo acabo de explicar cómo lo ejecuta. Muy bien. Ahora tenemos la zona olfatoria en el techo de esa cavidad nasal, que ocupa, pues el techo propiamente dicho, o cúpula, que ocupa la región superior del tabique nasal y la región también de los cornetes superiores. ¿Ok? Es una cúpula.
en esa región toma una coloración pardo amarillenta, ya no es esa mucosa tan roja que se puede observar cuando se introduce para mirar la mucosa, sino es una zona de color pardo amarillento. Muy bien. Aquí hay un tipo de células especializadas para la recepción del olfato. Tenemos las principales, las neuronas, que son las células olfatorias, que es una neurona de tipo bipolar. Recuerdan muy bien cuando vimos la clasificación de neuronas bipolares. Tiene dos prolongamientos. En este caso, una apical que va a ejercer la función de dendrita y una basal que va a ejercer la función de acción. Pero recuerden que, imagínense, aquí nosotros estamos de pie. Entonces, la región apical está mirando hacia abajo, hacia la cavidad nasal, y la región basal está mirando, como dice, hacia el techo de la cavidad nasal, porque de ahí va a salir los axones que van a formar el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Son los axones de estas células olfatorias las que van a formar el nervio olfatorio. Vamos a encontrar las células de sostén, también denominadas o sustentaculares, que son células también altas, prismáticas. Como ven aquí, fíjense, la célula bipolar va a tener una región ensanchada en la región central y ahí es donde va a localizarse el núcleo. En cambio, las células sustentaculares va a tener el núcleo localizado en la región superior. Va a tener en la superficie microvellosidades. En su citoplasma van a haber mitocondrias, retículo endoplásmico liso. Puede encontrarse pigmento de lipofucsina. Estas células de sostén van a hacer la función de glía. Tenemos una neurona al lado. La célula olfatoria es una neurona bipolar. Las células de sostén o sustentaculares es una glía. Y ese es un dueto que debe permanecer en todo tejido nervioso. Y este es un tejido nervioso a nivel periférico. Entonces, las células sustentaculares hacen esa función de glía. A su vez, esas células producen sustancias proteicas que se denominan proteínas fijadoras de sustancias odoríferas. Por eso en inglés protein bind, de unión o fijación de odoríferas, sustancias odoríferas. Es un dueto a células olfatorias y las células de sostén. También se les considera que ellas secretan sustancias tróficas para el mantenimiento de las neuronas bipolares. Tenemos las células basales, que su cuerpo es pequeño, no alcanza la superficie del epitelio, un núcleo, y esas son células que sufren división para generar y sustituir las neuronas, escúchenlo bien, y también las glías. Pocas veces hablamos y prácticamente queda como una regla que las neuronas no tienen capacidad de división. Y es así, cuando alcanzan la etapa adultez, no. Y cuando en el tejido nervioso hay un traumatismo y hay una muerte neuronal, no son sustituidas. Aquí este epitelio se está renovando. Este es un área que siempre ha atraído a los investigadores hacia la capacidad de por qué estas células basales sí tienen la capacidad de diferenciarse y de sustituir y regenerar un tejido nervioso. Con la idea de que un día, si se logra el cultivo de neuronas, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o lesiones traumáticas con lesiones de médula ósea, puedan regenerarse porque se encuentre el ambiente perfecto, los factores de crecimiento perfectos para que estas células se logren diferenciar y sustituir a neuronas perdidas. Muy bien, eso era cultura
Lo importante aquí es que sepan que las células olfatorias son unas neuronas bipolares que se recambian. Las células de sostén tentaculares son equivalentes a las glías para estas neuronas bipolares, que no solamente sintetizan sustancias tróficas para las neuronas, sino que también sintetizan las proteínas fijadoras de las sustancias odoríferas. Tenemos las células basales, que son las responsables justamente de esa neuroregeneración, y las células en cepillo. Las células en cepillo son unas células que están también con la región, vamos a decir, del núcleo en la región media o hacia la parte alta. En la superficie apical tienen microvellosidades, y estas células en cepillo se han encontrado que hacen contacto sináptico con fibras nerviosas, y específicamente con fibras nerviosas del quinto par craneal. Se considera que tiene una función sensitiva, que tendrían como una función de receptor también. Entonces, va a tener una función además absortiva. Todas las células que tienen microvellosidades siempre van a tener una función absortiva, pero también tienen una función secretora. Muy bien. Todo este epitelio se apoya sobre una lámina basal epitelial que va a ser atravesada por los axones de las células bipolares que se juntan para formar el nervio olfatorio. Se apoya sobre un corión o lámina propia, donde vamos a encontrar las glándulas de Bowman, que son unas glándulas desde el punto de vista de clasificación de las glándulas, del tipo de si tienen un solo túbulo, si tienen varios. La clasificación que hacemos para la glándula, esta es una glándula túbulo alveolar ramificada, y de acuerdo al tipo de secreción que elimina es serosa pura. Son denominadas también como las glándulas lavadoras, porque la superficie de estas neuronas bipolares son excitadas por las sustancias odoríferas que se han unido a estas proteínas fijadoras de sustancias odoríferas secretadas por las células de sostén y presentadas a estas células, o sea, ocupan receptores en las neuronas bipolares, las despolarizan, pero nosotros en un momento dado podemos poder percibir variedades de olores. Entonces, no se nos puede quedar el olor permanentemente en esa superficie, porque no aprenderíamos a discernir entre un olor y otro. Entonces se tiene que lavar esa superficie. Las glándulas de Bowman se encargan de lavar esas sustancias odoríferas para que siempre tengamos la capacidad de percibir los diferentes olores. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco más de esa parte funcional. Entonces, fíjese, esta zona olfatoria se dice que tiene una extensión total de unos 12 centímetros cúbicos. Como no es muy amplia, pues no es un sitio ni es un sitio para que decirle, ay, yo quiero sacar tejido de ese para yo poder estudiarlo en el laboratorio y poder cultivar las células. Pues no es fácil, nadie va a decir, yo te doy un trozo de mi zona olfatoria para que puedan investigar y alcanzar el remedio del Alzheimer. Porque también tú dices, y si tengo el riesgo de quedar con anosmia, que yo no pueda percibir olfato, pues no. Y por eso se dice que dentro de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida del olfato, porque ya estas células van perdiendo su capacidad también de regeneración. Se dice que es un síntoma premonitorio. Muy bien, eso es cultura general. Esta zona olfatoria, como les dije, las células estrellas son las neuronas bipolares, que son las células olfatorias. Aquí tenemos esa célula estrella. Una prolongación apical que va dirigida hacia el techo de la fosa nasal, y la región basal que va a originar el axón, que se va a ir hacia el cerebro a formar el nervio olfatorio. Entonces, esa prolongación dendrítica termina en un ensanchamiento que se denomina vesícula olfatoria.
De esa vesícula olfatoria parten de 10 a 23 cilios. Son unos cilios largos, son unos cilios que no van a tener una función de movimiento, como lo hemos hablado en el epitelio respiratorio y como lo describimos cuando vimos las especialidades de superficie apical. Ellos van a tener una función receptora. Y estos son los cilios largos de aproximadamente 200 micros de longitud. En la región media basal, vamos a decir de la profundidad del epitelio, se va a encontrar la zona ensanchada donde aloja el núcleo y luego el prolongamiento basal que va a ser el axón. Una sola prolongación axónica de tipo amielínica que luego que atraviesa la lámina cribosa se transforma en una fibra de tipo mielínica. Si lo vemos aquí, pues aquí estamos viendo la orientación de lo que es basal para la célula y apical para la célula. Pero si nos lo imaginamos en el techo de la fosa nasal, pues esta sería la región del techo de la fosa nasal, el cuerpo de la neurona bipolar, un axón amielínico que atraviesa el hueso, la lámina cribosa y forma el nervio óptico. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. ¿Cómo se produce la percepción del olfato? Se dice que una molécula de una sustancia odorífera es captada por esa proteína de unión de sustancia odorífera que es secretada por la célula sustentacular. Ya ese complejo, proteína de unión más la sustancia odorífera, se une a un receptor. La unión de ese odorante al receptor, que va a ser una proteína G. Recuerdan, eso fue clase de membrana plasmática, donde hablamos de diferentes tipos de receptores. Este es un receptor de proteína que activa una proteína G, que recuerda que es una proteína bastante compleja transmembranal y que tiene un sitio activo catalítico en la región citoplasmática. Eso va a activar una enzima que es la adenilciclasa y transforma el ATP en AMP cíclico. Eso origina apertura en canales que están vecinos a esa proteína G para que permita la entrada de cationes, sodio, calcio, que despolarizan la membrana del cilio, la membrana plasmática de esa célula bipolar, y la apertura de esos canales también, luego viene las del cloro y las del calcio, aumentan aún más la despolarización. Los receptores olfatorios son de adaptación rápida, responden rápidamente. Y porque existe una activación de un intercambiador sodio-calcio y la unión de este a la calmodonina. Entonces, recuerden, viene la molécula odorífera, se une a una proteína que se une a esa sustancia odorífera que son secretadas por las células sustentaculares. Ese complejo ya se une a su receptor específico en la proteína G, que es una proteína integral, aproximadamente de 5 a 6 pasos, es una proteína compleja que va a tener un sitio catalítico en la región citoplasmática que va a provocar la activación de la adenilciclasa, la transformación de ATP a AMP cíclico, que es un segundo mensajero, que es el que activa la apertura, de los canales de sodio y calcio, y a su vez también los canales de esa despolarización también actúa con la apertura de canales de cloro, el cual sale de la célula y despolariza más la membrana plasmática de ese cilio. Luego, obviamente, después existe la recuperación.
Muy bien. Recuerden, aquí para recapitular, viene el flujo del aire con esas sustancias odoríferas, se unen a esa proteína y se localizan, se unen a su receptor de una proteína G en el cilio de la célula olfatoria que salió de esa cintilla olfatoria apical y va a percibirse un olor porque eso se transmite al axón. Entonces aquí tenemos el esquema con las células bipolares que se refiere a estas, las verdecitas. Estas serían las células sustentaculares, que son las que más representan. Y aquí tenemos las células basales que parecen como como huevitos fritos. Y aquí tenemos cómo los conductos de las glándulas de Bowman drenan directamente en la superficie del epitelio, que estarían ubicados aquí en el coriolámina propia. Aquí tenemos el hueso, cómo el axón atraviesa el hueso y va a formar el nervio olfatorio. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, volvemos al esquema. Es ya, como dice, de nuevo. Aquí tenemos los cilios, mire cómo discurren ellos en forma paralela sobre la superficie, la cintilla olfatoria, esta es la dendrita que termina en ese ensanchamiento, este es el cuerpo, este es el axón, que se unen para formar el nervio olfatorio. Aquí tenemos la glándula de Bowman que drena la superficie, donde va a lavar, a limpiar de esas sustancias odoríferas para que los receptores pues tengan siempre la capacidad de percibir nuevos olores. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar con los senos paranasales. Los senos paranasales, como les expliqué, son cavidades llenas de aire localizadas en los huesos y que se comunican con las fosas nasales. Vamos a tener los senos frontales, los senos etmoidales, los senos esfenoidales y los senos maxilares. Todos a la final conectan con la cavidad nasal por estructuras o vamos a decir pasos que son estrechos. Cuando toda esta superficie ósea se va a bordear de mucosa respiratoria que con epitelio pseudoestratificado cilíndrico con células caliciformes y esa secreción mucosa que puede estar en el epitelio respiratorio va a drenar hacia la cavidad nasal. Si existe alguna reacción alérgica, si hay un edema de esta mucosa y se obstruye o oblitera el drenaje natural de esa superficie epitelial con esa superficie mucosa, se produce un cuadro que se denomina sinusitis, lo cual es inflamación e infección generalmente de los senos paranasales. ¿Ok? Muy bien. Seguimos bajando. Ya pasamos la cavidad nasal con sus senos paranasales. Vamos entonces hacia la faringe. La faringe es un órgano, un conducto que compartimos dos vías. Tanto la vía respiratoria, digo, compartimos porque me siento vía respiratoria por ser neumólogo, y la orofaringe. Entonces, en este caso se refiere a la nasofaringe, la que más vamos a hablar. La orofaringe entra en contacto con la cavidad oral y la nasofaringe con la cavidad nasal y la trompa de Eustaquio, que es, solo vamos a ver, yo se los voy a explicar en oído, que es la comunicación del oído medio directamente con la cavidad nasal. Cavidad nasal no, con la cavidad o la estructura de la nasofaringe. Por eso es que los procesos de la faringe inflamatorios pueden llevar a infecciones del oído medio, porque hay una comunicación. Muy bien, la faringe está bordeada o cubierta por un epitelio también de tipo respiratorio. Entonces, hay otra cosa que es importante mencionar. En esta región se le denomina anillo de Waldeyer. ¿Por qué? Porque ahí hay
un desarrollo de tejido linfoide. Vamos a encontrar varias amígdalas. Las que nos vamos a referir en el aparato respiratorio son a las amígdalas faríngeas, que se localizan aquí en la región posterior de la nasofaringe, que si se inflaman de forma repetitiva, aumentan de tamaño y originan lo que se denomina las adenoides. Y entonces ustedes ven esa persona que habla y habla así con una voz nasal porque tiene hipertrofia de las amígdalas faríngeas, están en la pared posterior de la nasofaringe. Y no son más sino tejido linfoide, que ya les habló la doctora Sarabí en la clase anterior. Y como esta zona es una puerta de entrada tanto de la vía respiratoria, de la vía nasal, de sustancias que nos pueden hacer daño, pues están todos esos vigilantes. Están en la cavidad oral, los vamos a ver, vamos a tener las amígdalas faríngeas, las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales, y en esta región tenemos las amígdalas faríngeas, que corresponden a, si se hipertrofian, a lo que se denominan adenoides. Muy bien, entonces, ¿qué es la laringe? Es un segmento tubular cilíndrico corto y rígido, por lo que tiene en la pared. Es aproximadamente 4 centímetros de largo por 4 centímetros de diámetro, un 4 por 4. Está formada por placas irregulares de cartílago hialino y elástico. Perdón. Bajé a hablar de la laringe habiendo terminado con la faringe. Una vez que bajamos de la faringe, llegamos a la laringe, el órgano fonador. El órgano fonador es la laringe. Es el que nos permite el habla. Es un segmento tubular, aquí, corto, 4 por 4 centímetros, formada por placas irregulares de cartílago hialino y elástico, que además de servir de conducto, o sea, de una vía de conducción de la vía respiratoria para el paso del aire, constituye el órgano de fonación, nuestro órgano fonador. Muy bien, ¿cómo está constituida la laringe? Las paredes de la laringe es un órgano que tiene pues una luz y paredes, y mantiene movimientos de apertura y cierre de acuerdo a la necesidad, que están reforzadas por toda esta estructura de cartílagos que vamos a mencionar. Fíjate, tenemos varios cartílagos. Generalmente la mayoría son hialinos, algunos son elásticos. Los cartílagos hialinos tenemos el tiroides y los dos cricoides. Ellos forman el sostén cilíndrico, lo que origina que eso sea un tubo es específicamente el cartílago tiroides y los dos cricoides. Aquí lo tenemos, el tiroides, que es todo como dice, el más grande, y el cricoides. Ellos lo que le dan la estructura cilíndrica a la vía respiratoria. El cricoides, que fíjese como que lo bordea totalmente, y el tiroides. Muy bien. Luego tenemos en la porción inferior los dos cartílagos aritenoides, y también es de tejido de cartílago hialino. Los aritenoides, que serían estos dos. Muy bien. Luego los cartílagos elásticos, que tendríamos en la parte más apical, que funciona como si fuera una válvula de abertura y cierre de acuerdo a la necesidad. Tenemos a la epiglotis, que el cartílago que tiene ese esqueleto en la parte central es de cartílago hialino, después lo vamos a describir. Y el par de cartílagos corniculados y cuneiformes en la parte posterior del aritenoides. ¿Okay? Son estos como para darle
esa estructura, pero de cilindro, de conducto, pero los que tienen el mayor sostén del eje cilíndrico es el tiroides y el cricoides. Muy bien. Todos estos cartílagos están unidos entre sí por ligamentos, ellos se articulan unos a otros por ligamentos y permiten los movimientos muy coordinados de los músculos esqueléticos, tanto intrínsecos como extrínsecos, que no es mi función en esta clase, porque eso es anatomía pura y dura, indispensables para la fonación. Muy bien. Aquí tenemos otra imagen. Fíjense, esta es la epiglotis. Tenemos en ese conducto se van a formar dos repliegues superiores y dos, vamos a decirlo así, repliegues o montículos inferiores. Eso origina las cuerdas vocales que se denominan falsas, que son las superiores, y las cuerdas vocales inferiores o verdaderas. Cuando se hace una laringoscopia o se hace una fibrobroncoscopia, así es como vamos a ver la apertura de la glotis, que es el orificio que dejan las dos cuerdas vocales. Y cuando uno está haciendo el estudio, uno siempre manda al paciente a emitir el sonido I para ver que la movilidad de esas dos cuerdas vocales sea simétrica. La parálisis de alguna de esas cuerdas vocales, cuando se hace esa exploración, denotaría una lesión del nervio laringo recurrente que puede ser afectado, por ejemplo, por un tumor. ¿Okay? Eso es cultura adelantada que no nos corresponde al tema de histología, pero para que vean que todo esto es importante. Muy bien. Entonces, tenemos la epiglotis, que es esta lámina de cartílago elástico en la región central y que está cubierta por ambos lados por mucosa. Luego tenemos las cuerdas vocales verdaderas, que son esta área inferior, y las cuerdas vocales falsas, que son estas superiores. Las cuerdas vocales verdaderas, como tienen mucho roce, se cubren de un epitelio estratificado plano, como el de la mucosa oral, pero por la acción mecánica del movimiento que ejercemos, pues se necesita un epitelio con más volumen de células y con más resistencia. Y recuerden que eso va a ser específicamente más en la región que forma como esa cresta. Las cuerdas vocales falsas, que son las superiores, van a bordearse de epitelio respiratorio. Toda esta zona, la zona de la epiglotis que mira hacia la parte inferior, es decir, hacia la laringe, va a estar recubierta por epitelio respiratorio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. En cambio, la que mira hacia la parte bucal, que sería la que queda expuesta una vez que cierre, hacia la cavidad oral, sería la zona donde el epitelio es parecido al de la cavidad bucal, un epitelio estratificado plano. Muy bien, ¿cuál es la función de la laringe? La fonación principalmente. Origina una especialidad clínica que es el foniatra, que se encarga de la función de la laringe y que se conoce muy bien cómo es la articulación de estos cartílagos con los ligamentos y las lesiones lo que pueden originar. Además, la laringe previene el paso de alimentos, es una válvula, especialmente tanto líquidos como sólidos hacia la tráquea, porque para eso ella se cierra. Muy bien, evita paso del aire hacia el esófago. Cuando vamos a deglutir, por ejemplo, saliva, un líquido, un alimento, la válvula de la epiglotis cierra y protege la vía respiratoria. Cuando vamos a respirar, abre y no permite paso de aire hacia el esófago.
Es una buena válvula nuestra epiglotis. Muy bien. Aquí tenemos, fíjese, ya no en un esquema, sino en una imagen directa donde vemos, estas serían las cuerdas vocales falsas, estas serían las cuerdas vocales verdaderas, este sería el orificio de la glotis, aquí lo tendríamos ya, tendríamos cerrado, aquí tenemos la epiglotis. ¿Ok? Si lo vemos de manera lateral, aquí tendremos entonces las cuerdas vocales falsas, las cuerdas vocales verdaderas, esta región que será como un receso se le denominan ventrículos y las cuerdas vocales verdaderas. ¿Ok? Muy bien. La epiglotis, como se lo dije, va a tener una cara anterior digestiva, una cara posterior o laringea y un esqueleto eje central. La cara anterior o digestiva va a tener una cubierta epitelial similar a la de la cavidad oral, un epitelio estratificado plano. Y la cara posterior o faringea va a tener un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Recuerden que yo les hablé la otra vez que en estos cambios de epitelio no hay un cambio abrupto como se ve en otras áreas, sino que de repente de la cavidad o la cara anterior pasa de ser estratificado plano a estratificado cilíndrico ciliado y luego a pseudo estratificado porque baja el número de células de ese epitelio. Y el esqueleto central de cartílago hialino. Es importante mencionar que en el corionolámina propia vamos a encontrar glándulas. Del lado de la cavidad de la cara anterior o digestiva vamos a encontrar principalmente glándulas de tipo mucoso y de la cara posterior o laringea vamos a encontrar principalmente glándulas mixtas, es decir, cero mucosas o mucocerosas con la media luna de Januzzi. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Terminamos. Fíjese, esta es la vía aérea superior. Esta es la primera parte del epitelio respiratorio. Bueno, esto a mí me gusta mucho. Espero que a ustedes también les pueda gustar. Que tengan muy buena tarde.